Hola, buenas noches. Qué gusto estar aquí en este nuevo bloque de esta hermosa campaña. No sé si abortar o no. Nos parece que esta pregunta ha estado quedando en nuestra mente todo el día. ¿Y qué creen? Hemos llegado a un bloque en donde vamos a platicar con varias amigas, expertas, colegas que tienen tiempo trabajando en esta pregunta porque se dedican a facilitar las maneras en que las personas podemos autogestionar un aborto. Y esto es muy importante porque es un cambio de paradigma. Estábamos acostumbrados hace mucho tiempo, como hemos oído en las historias a lo largo de este día, en otras generaciones, a tener poco acceso, a tener pocas rutas, pocas alternativas, pocas maneras de poder tener un aborto seguro. Pero sin duda esto ha cambiado y muchísimo. Hoy las mujeres podemos preguntar, acompañarnos de otras mujeres, pero también podemos ver un video, solicitar información, comprar nuestro medicamento en la farmacia y autogestionar un aborto, es decir, tomar la decisión por nosotras, dirigir nuestro propio proceso, y mucha gente lo hace actualmente. Y una gran noticia que tenemos es que incluso la Organización Mundial de la Salud, este ente mundial que a veces oímos de maneras tan formales en los medios de comunicación, también se interesa por el aborto, también se interesa porque sea seguro y recomienda que las mujeres tengamos la información, los medios y los insumos para poder autogestionar un aborto, y eso nos parece sumamente interesante. Así que quédense con nosotros, todavía es muy temprano, sabemos que en otros países ya están rondando la medianoche, pero va a ser muy interesante esta conversación que tendremos pues, con unas invitadas que vienen de diferentes lugares, de diferentes países y con mucha experiencia para compartir con nosotras. Se las voy a presentar. Algunas de ellas están aquí en este lugar de grabación, otras están de manera virtual, están conectadas con nosotras y bueno, se las menciono para que ustedes las conozcan. Tenemos aquí a mi derecha a Susan Beldius, que es co-coordinadora de la Red de Médicas por el Derecho a Decidir. Muchas gracias por estar aquí, Susan. Creo que el trabajo que haces es impresionante y te agradecemos que hayas viajado a la Ciudad de México para acompañarnos. Muchas gracias, Mara. Bienvenida. También tenemos a Perla Martínez. Ella es activista, integrante de la red Las Borders en Baja California, una mujer joven que ha explorado el tema de la autogestión y que bueno, tienes ya experiencia, Perla, y has estado en varios espacios y hace una labor de facilitar el aborto seguro en esta zona tan importante de México, que es la frontera norte de nuestro país. Así que también bienvenida, Perla. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con personas tan queridas. Gracias. Así es. Y bueno, también tenemos a Sharon de Uriarte. Ella es ginecóloga y co-coordinadora de la Red de Médicas por el Derecho a Decidir, a quien también le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Mara, y muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado en todo este largo evento, que es muy, muy, muy admirable el trabajo de todos los expertos que han estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Y ahora quiero mencionarles a quienes están conectadas con nosotros, que además de abordar los diferentes temas de la autogestión del aborto, pues nos van a ayudar a contestar las preguntas que lleguen de parte de ustedes en estas 2 horas que vienen. Va a estar con nosotros Sofía Garduño, directora de Balance. Sofi, muchas gracias, qué bueno que estás aquí con nosotras, tenemos mucho que conversar. También tenemos con nosotras, déjenme ver a quién es, a Viviana Bojorques de Colombia, Jacarandas, que nos va a compartir el gran trabajo que hacen guiando, orientando y acompañando a mujeres que deciden autogestionar su propio aborto. Creo que está con nosotros también Sandra Cardona, creo que ya estás por aquí. Sandra, bienvenida, muchísimas gracias, Nuevo León.
haciendo un gran trabajo con la red Necesito Abortar. Y bueno, Sandra también, ya verán a lo largo de nuestra conversación que tiene larga experiencia en muchos temas alrededor del aborto seguro. Mariana Romero, desde Argentina. Para Mariana ya son las 12 de la noche, así que a ti, Mariana, doble agradecimiento por estar acá con nosotras, porque además vienes de un panel anterior, nos has colaborado en este esfuerzo, así que bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Diana Moreno, Profamilia, Colombia. Bienvenida, Diana. Contigo queremos platicar varias cosas, como las barreras que tenemos las mujeres cuando tomamos una decisión, cuando queremos autogestionar el aborto, y bueno, nos interesa mucho pues la mirada desde un ámbito social también de este tema. Quisiera saber si ya está con nosotros Soledad Díaz. ¿Ya está, Sole? No alcanzo a verte. Muchísimas gracias, qué bueno que ya se solucionaron algunos problemas de conexión que teníamos con Soledad. Así que tenemos panel completo y estamos súper agradecidas de estar con unas mujeres tan poderosas y que tienen una presión, una presencia tan relevante en la región. Entonces, bueno, yo les invito a que veamos esta cápsula, una cápsula de jacarandas, el trabajo que hacen en Colombia, que nos va a servir como un antecedente para abrir la conversación sobre la autogestión. Así que ustedes que están en casa, que no están viendo, o que se reunieron con amigas, o que están en un café, o que se están pasando una buena noche de viernes, les aseguro que aquí va a haber tema de conversación. Así que adelante con esa cápsula. Ana y Sofía son colombianas, viven en pueblos muy conservadores, son jóvenes, tuvieron un embarazo no deseado y le escribieron a jacarandas. Sus historias a simple vista son muy parecidas, porque empiezan de la misma manera, con un condón roto, una prueba de embarazo positiva y la decisión de interrumpir el embarazo. Pero estas experiencias tomaron rumbos distintos en su decisión de cómo llevar su aborto y queremos contarles lo que pasó. Sofía se fue a un hospital y Ana se quedó en casa. En el hospital, la enfermera llamó al papá de Sofía, violando su confidencialidad, y le contó todo. Él se molestó mucho con ella y le dijo que si no desistía iba a contarle a todo el mundo. Ana, por otro lado, recibió desde su casa la información sobre cómo autogestionar su aborto y recibió sus pastillas de una manera discreta. Nadie se enteró de qué era el paquete. Sofía, por vivir en un pueblo tan pequeño, debía hacerse su aborto en otra ciudad y tuvimos que utilizar un recurso legal para que su seguro médico autorizara que un hospital en una ciudad más grande le hiciera el aborto. Con su propio dinero, ella tuvo que viajar ahí. Ana, el día que sus medicamentos llegaron a su casa, los leyó con cuidado, nos hizo preguntas, encerrada en su habitación y no se movió de ahí por un par de días. Sofía también pasaría 2 días en un solo lugar, en el hospital. Lamentablemente le dieron una dosis incorrecta de misoprostol, lo que alargó el proceso e hizo innecesariamente doloroso todo. El hospital estaba helado, no le dieron comidas extra, estuvo pasando frío en una ciudad desconocida, mientras el personal apenas si le ponía atención. El aborto de Ana fue tranqui, estaba en su cama con cólicos fuertes, le dio un poco de ansiedad al principio, pero a las pocas horas sintió que estar en su habitación, en su espacio seguro, con alguien en el teléfono diciéndole que todo estaba bien y acompañándola, la hizo sentir menos sola. Ana y Sofía lograron abortar, pero sus experiencias fueron muy diferentes. Sofía tomó la decisión de la mano de jacarandas, presentar acciones legales contra el hospital, su seguro médico y la Superintendencia Nacional de Salud por la mala gestión con su IVE. Ana no tuvo la necesidad de hacer algo así, pues su aborto ocurrió sin contratiempos. La historia de Sofía no es común, es verdad. Solamente el 2% de las mujeres que abortan en Colombia, según cifras de jacarandas, tienen experiencias negativas. Sin embargo, es por esas historias que muchas mujeres como Ana prefieren autogestionar su aborto. La experiencia de Sofía fue negativa porque el sistema de salud tiene mucho por mejorar. En teoría, ir a un hospital debería ser sinónimo de humanidad, de dignidad, pero hay gente que por el estigma sobre el aborto termina haciendo una pesadilla de la experiencia. Es crucial que mujeres y personas gestantes puedan tomar la decisión informada para realizar el aborto de la forma en la que se sientan más seguras. Sabemos que las casas para muchas mujeres lamentablemente no son un lugar seguro, pero también sabemos que hay desinformación sobre el aborto con medicamentos en casa. Hoy siempre nosotras defendemos la maternidad deseada y también luchamos porque sea una experiencia positiva en todos los casos. Muy interesante esta cápsula. Creo que nos permite darnos cuenta pues, de que las mujeres estamos tomando decisiones en todo momento y esta decisión pues, no es una excepción.
Entonces, qué importante es que hoy tengamos la posibilidad de hablar de aborto autogestionado. Y en ese sentido, pues yo quisiera preguntar a Viviana, que justo este video que acabamos de ver, esta cápsula, fue elaborada por Jacarandas, nuestras aliadas en Colombia, acerca de la autogestión. Viviana, cuéntanos un poco acerca de esto. ¿Será que todas las mujeres de cualquier edad tenemos la misma capacidad de tomar decisiones y de poder decidir si autogestionamos nosotras solas nuestro aborto? Esto es muy importante porque por supuesto que escuchamos cosas como las personas no deben automedicarse, es peligrosísimo, no deberían de conocer ni siquiera cuáles son los medicamentos que se usan. Entonces, ¿qué nos puedes decir del autouso del medicamento y sobre todo de si todas las mujeres tenemos la misma capacidad de tomar estas decisiones, Viviana? Así que adelante. Bueno, buenas noches. Bueno, desde la experiencia de Colombia, quiero poner un poco de contexto. En Colombia tenemos despenalización legal del aborto hasta la semana 24 de gestación, y yo creo que pasa por dos elementos: pasa por la despenalización legal y por la despenalización social. Esos dos elementos hacen que en el entorno, en la mente, en la experiencia de las mujeres se sientan más tranquilas de tener un aborto autogestionado. Yo creo que la ley no es suficiente. Desde la experiencia de Jacarandas es necesario esos dos elementos, ¿no? Que socialmente te sientas tranquila en la casa y que legalmente la ley te lo permita. A veces la ley no te lo permite, pero socialmente hay un contexto que te lo permite, y por eso menciono los dos elementos. Desde nuestra experiencia, nosotros hemos asesorado más de 10.000 mujeres que han acudido a la línea de Jacarandas a preguntarnos cómo acceder a un aborto legal y seguro. Muchas mujeres tienen como dos dilemas. Un dilema es como, y es muy frecuente en mujeres jóvenes, la desinformación las lleva a tener como un terror en la cabeza, como, el aborto en la casa es cierto, como aborto sinónimo de hospital, o lo que yo diría, la información de la tía, o de la tía, de la amiga, de la mamá, que es como un legrado. Los legrados ya no están, siguen en la mente de las mujeres y personas gestantes jóvenes, pero ya no es un procedimiento que se practica. El aborto es un procedimiento seguro, con medicamentos en casa, y esa información es la que más damos en Jacarandas. Desde nuestra experiencia, la información cambia la experiencia totalmente, ¿no? Damos la información, se puede hacer un aborto en casa por el sistema de salud. El sistema colombiano permite un aborto gratuito con envío de medicamentos o yendo al hospital para que te den los medicamentos, y eso es como lo que hacemos en la mayoría de los casos. Entonces yo creo que cuando las mujeres y las personas gestantes no lo tienen como unos prejuicios de el aborto es súper complicado, el aborto es complejo, el aborto es en una clínica, y es válido. O sea, también decimos, si esa información está en tu cabeza por alguna razón y no te vamos a hacer cambiar, nosotros no cambiamos las opiniones de las mujeres, consideramos que todas las mujeres, para la pregunta que nos hace Semana, todas las mujeres tienen la capacidad de decidir si quieren un aborto en casa o un aborto en el hospital. No hay nada, yo creo que eso es lo más importante de mi trabajo. No hay nada más fascinante de encontrar, no una vez, sino 10.000 veces, que las mujeres cuando quieren abortar lo deciden y lo quieren hacer en casa, lo quieren hacer en el hospital, y difícilmente cambiamos de opinión. O sea, difícilmente. Yo creo que la información hace que estés más tranquila, pero la información no te cambia de opinión. Las mujeres tienen una decisión sobre la maternidad muy, muy marcada, porque te lo da tu contexto, y uno en una llamada, ni como legislador, ni como juez, ni como nada, va a entender eso, y a veces eso, como cuando estamos intentando cambiar las leyes, es difícil de entenderlo, pero pues cada quien vive una experiencia sobre la maternidad y una idea sobre la maternidad y un embarazo. Te pone en esa situación que es muy difícil de cambiar. Lo que más me ha enseñado el trabajo desde Jacarandas es como las mujeres deciden y nosotras respetamos y damos la ruta en esa decisión, y el aborto autogestionado es súper seguro. Es tan seguro como ir al hospital. Igual puedes ir a un hospital y te mandan a la casa, que esa es una información que le damos cotidianamente en Jacarandas, y la gente es como, bueno, y es como súper obvio para nosotras que trabajamos en esto,
pero súper importante para las mujeres que tienen esa experiencia por primera vez. Entonces, nada es obvio en el aborto y qué bueno que estemos esta noche hablando de esto, que lo hacemos en la vida cotidiana. Nosotros tenemos esto todos los días, esta información, pero para muchas mujeres, para todas las mujeres pues, como se comunican con nosotros es la primera vez y creo que esta conversación cobra fuerza por esa razón. Muchísimas gracias, Viviana, y creo que esto nos sirve muchísimo para ir entendiendo las ideas alrededor de la autogestión del aborto, del autouso de medicamentos y darnos cuenta de cuánto hemos avanzado en los países de la región. Aprovecho para saludar a Ruth Subriguén, que también se conecta desde Argentina, de las socorristas. Ruth, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en el panel. Y justo quisiera comentar contigo cómo es muy palpable que el autouso de los medicamentos, la autogestión del aborto, es un acto como un tanto de rebeldía. ¿Qué piensas tú? Hay muchas frases hechas incluso alrededor de la autogestión. Se dice, por ejemplo, si una mujer aprende cómo abortar, seguramente lo va a tomar como método anticonceptivo, lo va a volver a hacer una y otra vez, y tenemos que estar luchando porque se entienda que esto no necesariamente es así. Así que dándote la bienvenida, Ruth, aprovecho para que nos ayudes a darnos cuenta cómo puede existir un discurso tan de avanzada como del que nos habla Viviana, y por otro lado, estas ideas que todavía en muchos lugares existen acerca de que el autouso se va a volver el método recurrente para regular la fertilidad de las mujeres. ¿Qué nos dices, Ruth? Bueno, muy buenas noches, un gusto estar aquí, compañeras, compañeres. Primero creo que las rebeldías son en contexto, ¿no? Y que las personas nos rebelamos según las posibilidades, las herramientas que tenemos para rebelarnos. Y lo que para una puede ser una enorme rebelión, quizás para otra persona no lo es, ¿no? Entonces, si siempre se rebelan cuando están tomando la decisión de un aborto, creo que los siempre aquí no serían buena compañía en todo caso, ¿no? Pero luego creo que hay un temor, creo que se le teme al aborto y entonces por eso, como se le teme al aborto y se le teme al poder de la decisión de abortar que tenemos las mujeres y otras personas con capacidad de embarazarse o con posibilidades de embarazarse y por tanto de abortar, se hacen esos discursos de ahora con los medicamentos entonces va a ser un método anticonceptivo. Me parece que ahí hay de alguna manera hay una subestimación de lo que implica el proceso de abortar, aún tomada en las mejores decisiones. Creo que se escucha poco la experiencia de quienes abortan y me parece que hay mucho temor y de alguna manera falta de conocimiento también en que justamente si hay medicamentos en manos de quienes necesitan abortar, eso es una enorme revolución tecnológica, podríamos decir, pero no necesariamente implica que sí o sí va a ser un método anticonceptivo para una persona, ¿no? Me parece que ahí hay como distintas capas para pensar esto que se vuelve un problema y que es un problema porque hay a quienes les gusta acusarnos todo el tiempo, ¿no? Acusarnos y ponernos en un lugar de irresponsables a la hora de tomar decisiones. Yo pienso que una persona que decide abortar por la experiencia de acompañar las decisiones de abortar desde hace ya 14 años, atraviesan experiencias donde van sopesando un montón de circunstancias para llegar a la decisión de abortar. Y es muchas veces, no siempre, pero muchas veces, una decisión cargada de
ambivalencias, también de alivio cuando se aborta, porque eso es lo que vamos encontrando. Pero me parece que plantear puede llegar a convertirse en un método anticonceptivo es también quitarle entidad y quitarle la complejidad que tiene la decisión, ¿no? A mí me gusta pensar también que el aborto o la decisión de abortar tiene algo que es del orden del enigma y que entonces en ese enigma también, que puede ser indescifrable muchas veces y que no tenemos por qué querer descifrarlo, me parece a mí, se carga eso de estas consideraciones que terminan siendo consideraciones que nos ponen eso como en un lugar de la irresponsabilidad. Pienso que las personas somos éticamente muy responsables cuando tomamos la decisión de abortar, cuando toman la decisión de abortar, y que en todo caso les asusta que tengamos medicamentos en nuestras manos. Me parece que allí ese poder que hay ahí asusta, ¿no? Porque el aborto asusta en muchos sectores, pero no hay que asustarse, hay que reconocer que es una práctica extremadamente extendida, cotidiana, y debe ser de las pocas prácticas que es tan extendida, tan cotidiana y a la par tan silenciada, ¿no? Un poco por lo que escuchábamos antes también en la primera presentación que hicieron. Así es, Ruth, exactamente. Y creo que tenemos todo el día escuchando diferentes historias de cómo las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, pues a lo largo del tiempo hemos ido como conquistando esta libertad de poder tomar decisiones. Y ahorita escuchándote pensaba yo en el trabajo que han hecho las activistas, las redes de acompañantes, legitimando las decisiones. Creo que eso es muy importante. Recuerdo cuando conocí a Perla, hace no tanto tiempo en realidad, y yo escuchaba el trabajo que ha hecho y además en un diálogo muy abierto, en un diálogo de confianza y permanente con la Secretaría de Salud en el estado en donde ella vive, y me parecía ya una revolución en sí misma que los servicios de salud estén escuchando lo que las mujeres tienen que decir, lo que las mujeres desean, y poder ceder ese poder, que es una palabra muy importante que usaste, Ruth, el poder. Hay un poder ahí de quién decide, y que tradicionalmente era el personal de salud, y que estamos en una etapa de transición. En este momento yo tengo el flanco izquierdo y derecho a médicas, pero tengo más cerca de mí a Perla, que es acompañante. Entonces, no sé, Perla, de acuerdo a todo lo que estamos platicando en este inicio de nuestro panel, ¿qué lleva a una mujer, a una persona con capacidad de gestar, independientemente de su edad, a decidir pues un aborto seguro, autogestionado? No necesariamente acompañado en un servicio de salud o un procedimiento medicalizado, sino creo que las mujeres jóvenes, que en este panel hay mujeres muy jóvenes, pero yo creo que quizá eres de las activistas que nos están acompañando esta noche, más jóvenes, y queremos escuchar también un poco de eso, Perla, porque creo que es muy profundo lo que nos dice Ruth, y estamos conquistando ese poder. ¿Cómo lo ves tú desde el activismo? ¿Y cuáles son las razones de las mujeres para optar por la autogestión en vez de ir y decir quiero tener a un médico, ojo, en masculino, junto a mí para un aborto? Cuéntanos. Hola, pues buenas noches a todas, todos y todes. También quisiera como agradecer que las compañeras hayan hablado no solamente de mujeres, ¿no?, sino también de personas con posibilidad de gestar. Y creo que hay muchos factores que nos llevan o que les llevan como a decidir hacer un aborto autogestionado. Creo que uno, ya se ha hablado también durante la sesión, es este miedo que se tiene al sector salud, ¿no?, por toda la violencia institucional que históricamente se ha tenido, y sobre todo con temas tan
importantes o tabús para algunas personas como el aborto, ¿no? Creo que esa sería una de las cuestiones. También las barreras que el mismo sector salud pone. Cuando hablo de esto son como los requisitos que piden, porque en ocasiones no todas las personas tienen acceso a un ultrasonido o simplemente a trasladarse al centro de salud o al hospital. También los horarios que manejan, los días de atención, creo que también eso de repente algunas personas no pueden faltar como a su trabajo, a su escuela, entonces deciden hacerlo en casa. Otra de las razones que hemos escuchado a través del acompañamiento es que también se sienten más cómodas o más cómodes en su casa, ¿no? No tienen la necesidad de ir a un hospital que suele ser frío, que no digo que todo el personal de salud, pero que en muchas ocasiones el personal de salud tiene ideas estigmatizantes sobre esto, entonces mejor deciden hacerlo en casa, acompañado de sus parejas, de sus amigas, de sus mamás, de sus mascotas, no sé, ¿no? Como en un lugar cálido donde se sientan seguras o segures. Entonces creo que esos serían como algunos de los factores que nos pudieran llevar. Y también la agencia, ¿no? El poder decir, como decía Ruth ahorita, ¿no? Tengo el poder en mis manos y yo puedo decidir y yo puedo hacerlo sin necesidad de acudir a un hospital, sin necesidad de tener a un médico o médica, ginecólogo o ginecóloga, ¿no? También creo que hablaban esto de la OMS y cómo la OMS también lo recomienda en sus manuales. Y también algo que comentaba la compañera de Jacarandas que me pareció importante es que al final de cuentas generalmente cuando van al centro de salud o al hospital les mandan a casa, ¿no? Entonces es como, bueno, tengo el medicamento de manera gratuita, pero lo sigo haciendo en casa porque es muy seguro. Y otra cosa que no quisiera que se me pasara, también creo que es la desinformación, porque incluso a la página en la que acompañamos nosotras, que somos las Borders, llegan personas de Ciudad de México que desconocen que el aborto está despenalizado. Entonces, el que el sector salud en ocasiones no genera una campaña de información masiva para que las personas sepas que puedes acudir a este centro, a este otro centro, al hospital, también creo que puede ser una barrera, porque no hay información, ¿no? Entonces, lo dejaría ahí también para que mis compañeras puedan opinar más, pero creo que esos serían algunos de los factores que hemos identificado a lo largo de 7 años de acompañar. Muchísimas gracias. Y me da curiosidad saber cómo las médicas que nos están acompañando en este panel, ¿cómo suena para Sharon? ¿Cómo suena para Susan? ¿Para ti, Mariana? ¿Cómo suena para ti el escuchar que las mujeres se van sintiendo cada vez más cómodas realizando un aborto en casa? Creo que para muchas personas la palabra casa tiene este significado acogedor, donde estoy en confianza, donde traigo mi pijama puesta. Me encanta como dice Perla, con tu mascota ahí, con tu gato, esperando que el procedimiento se realice. Entonces, ¿cómo se vive desde la formación médica, verdad? Que me queda clarísimo que ustedes han logrado pues desestructurar, porque la formación médica es súper vertical. Conocemos muchísimas historias en donde las y los médicos que se forman pues tienen un sistema muy vertical, muy jerárquico, se reciben órdenes, no nos podemos salir de protocolos. Entonces, ¿cómo suena el aborto en casa para ustedes? Esta es una pregunta que lanzo para quienes tienen más bien formación médica en este panel esta noche. ¿Quién quiere contarlos? Vamos, Sharon. Sí, efectivamente, como bien nos comentas, Mara, el sistema médico está construido para que estos procesos fisiológicos de las mujeres se medicalicen y nos apropiemos de ellos, de sus cuerpos, de sus cuerpos, de sus procesos de vida, porque algo importante que han mencionado ya previamente es que el aborto es parte del proceso de la vida fisiológico normal que viven las mujeres y las personas que tienen la posibilidad de gestar, y que va a suceder en gran parte de estas personas, y que cuando nosotros como sociedad nos damos cuenta de que es algo que van a vivir y que no necesariamente
en el gremio médico no tenemos que apropiar como que solamente puede ser con nosotros o con nosotras y que solamente con nosotras o con nosotros puede ser seguro, eso es algo que a nosotros nos han enseñado en la formación y que también hablaban ese rato de los mitos dentro de los servicios de salud, y uno de los grandes mitos que pareciera contradictorio, porque se supone que nosotros como médicos estamos formados con la medicina basada en la evidencia, y en esa medicina basada en la evidencia nos comenta que el aborto autogestionado es seguro, que las mujeres pueden abortar y que el aborto en general es seguro, es mucho más seguro que un parto, es mucho más seguro que muchos procesos que viven las personas a lo largo de la vida, es más seguro que manejar, es más seguro que muchas actividades que hacemos cotidianamente, y que estos mitos que están ahí y que se van construyendo desde adentro de las instituciones, pero también fuera de las instituciones, y que ya se va haciendo una información de mito colectiva de decir el aborto es peligroso. ¿Por qué? Porque es el estigma de perder la autodeterminación, de que las mujeres puedan decidir. Y esto que comentaba Perla muy bien lo dijo, es si las mujeres y las personas pueden tener información adecuada y pueden acceder a decidir en dónde, cómo, con quién quieren ser acompañadas, y si es fuera de los espacios médicos, es una posibilidad, y es una posibilidad segura. Muchas gracias, Sharon. ¿Qué nos cuentas, Susa? Yo también estoy completamente de acuerdo. Porque te dije, pues bien, ¿no? Como dice Sharon, es algo completamente normal, cotidiano. 1 en 4 personas con posibilidad de gestar aborta a lo largo de su vida. Es algo, como dice Ruth, es como la cosa más común, más secreta que hay en el mundo. Y lo que el aborto autogestionado realmente nos está mostrando que como, hablando como del papel del sector médico, es que realmente tenemos que replantearnos este papel, como ya no dejar de ser las personas que controlen el acceso a este proceso completamente normal para que no necesites a nadie más, en lugar de ser un obstáculo, una barrera, alguien que decide por ti, convertirnos en un recurso que las personas deberían poder acceder cuando quieran o cuando lo necesitan, ¿no? Entonces diría, pues bien que autogestionen en sus casas, que autogestionamos en nuestras casas, porque ¿quién quiere ir a un hospital? ¿Quién quiere ir a una clínica? Preferiblemente nunca. Entonces, si no es necesaria, por favor, quédense en casa. Vamos a repetir este lema. Entonces, sí, nos toca a nosotros como personal médico, pues replantearlo, deconstruirnos, dejar ese poder y pues ser felices que las personas pueden hacer esto solas, no nos necesitan, y si nos necesitan, pues ahí debemos de estar sin estigma, tratándoles bien, con medicina basada en evidencia, no sobremedicalizando, porque esto es peligroso, porque también es esta idea que si es más seguro en servicio médico, pues no es cierto, si ahí te maltratan, te hacen tratamientos innecesarios, de verdad perjudica la salud. Entonces, si se puede autogestionar, pues qué bueno que ya existen las pastillas y que ahora hay formas súper seguras para autogestionar. Eso que dices me parece muy importante. A lo largo de las horas que lleva esta transmisión, uno de los comentarios muy interesantes que se hicieron en la mañana fue pues que en muchos lugares de manera cultural se aborta desde siempre, que las personas tenemos conocimiento ancestral para un aborto seguro, pero bueno, es esta medida sobre la salud que tenemos, que tomamos de una manera tan común pero tan secreta como bien decías. Entonces, no sé si alguien más quiere responder a esto, porque les quiero decir que tenemos preguntas que contestar y hay una muy interesante. Si no tengo manos levantadas de alguien más en nuestras compañeras. Dale, Mariana, adelante. Algo sobre esto, porque creo que lo que es importante también decir es que, bueno, para la medicina en general, dejar el aborto en manos de las mujeres no es fácil. O sea,
digo, convengamos en que este proceso del que hablabas, bueno, no ha sido ni es muchas veces algo sencillo. Y ahí creo que hay dos factores que han ayudado a que por lo menos en algunos lugares y bajo la acción muy comprometida de muchas personas, de compañeras, compañeros, grupos de acompañamiento, grupas de acompañamiento, ha sido posible, ¿no? Por un lado, porque poder decir hoy que el aborto es seguro en manos de las mujeres no solo se basa en estas experiencias ancestrales como escuchamos hoy, pero también, como dijo Ruth, en la revolución tecnológica que ha sido el aborto con medicamentos, pero también en el esfuerzo riguroso, serio, sistemático de quienes acompañan, de sistematizar, de analizar lo que estaba ocurriendo con esos acompañamientos y cómo ocurrían esos abortos en las casas. Entonces, hoy también parte de lo que podemos decir de, bueno, algo así como médicas, médiques, médicos, corriéndonos de este espacio, en parte es porque esa evidencia está disponible, en parte es porque la Organización Mundial de la Salud lo tomó seriamente y lo ha puesto como eje en la provisión de los abortos, pero me parece que ahí hay mucho compromiso y mucho trabajo sobre el que se apoya esta posibilidad de ir cambiando esta idea de ceder poder desde algunas más tranquilamente, desde otros más resistido y desde otros no va a ocurrir nunca. Pero digo, me parece que ahí hay que celebrar el compromiso y el trabajo impresionante de las grupos de acompañamientos en muchos países para que esto sea posible. Totalmente, muchas gracias Mariana. Y me gustaría comentarles dos preguntas que tenemos del público que me parece súper interesante que nos estén planteando. Son parecidas, pero tienen que ver con cómo me preparo para la autogestión del aborto y abortar en casa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo prepararme? Y la otra pregunta es, ¿cómo puedo tener la seguridad de que mi procedimiento autogestionado va a ser seguro? Fíjense que son dos preguntas interesantes. ¿A quién le gustaría comentarnos un poco de eso? Quizá podríamos empezar con el ¿cómo me preparo para el aborto autogestionado? ¿Quién nos quiere comentar algo de esto? Que me parece que quien esté en su casa, quien esté con amigas o quien se esté dando el tiempo en cualquier lugar de plantearnos esta noche esta pregunta es sumamente relevante. Que a lo mejor quienes estamos en esta reunión esta noche, pues nos parece tan sencillo y tan fácil porque tenemos quizá mucho tiempo, tan solo Perla tiene acompañando 7 años, para ella ya es muy común hablar del aborto autogestionado, pero probablemente la gente que nos está escuchando pues esté oyendo por primera vez y esté pensando, ¿cómo es posible que aquí están hablando de tomar el medicamento por sí mismas? Pues sí, ¿cómo nos podemos preparar para la autogestión de un aborto? Cuéntenos. ¿Quién toma la palabra? Pues yo levanté la mano. Adelante, adelante, Cardona, Sandra. Pero nadie dijo dale. Muy bien. Ustedes aduéñense de este espacio y tomen la palabra, por favor. Adelante, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, me emociona mucho ver a todas mis compañeras que estamos aquí, acompañantes. Primero que nada, estoy muy, muy emocionada. Pues mira, ¿cómo te preparas? Primero que nada, obviamente, teniendo información clara y científica. Yo siempre, es una de las cosas, cuando hablo con las personas que yo acompaño, con las mujeres, y les digo, esto vas a necesitar. Pero, fuera de esto, a mí quien me enseñó cómo se debe de acompañar, fue una chiquitina, cómo se deben de preparar para hacerlo en casa, fue una chiquitina de 16 años, que ella buscó información,
de la Organización Mundial de la Salud, consiguió sus medicamentos precisamente, y me llama y me dice, oye, necesito acompañamiento. Y yo, ok, sí, no hay problema, ¿qué necesitas? No, yo ya pedí los medicamentos, pero quiero el acompañamiento para mis papás, para que ellos despejen sus dudas. ¡Wow! De verdad, o sea, una puede decir 1000 cosas, pero precisamente estamos hablando de una chica de 15, 16 años que buscó información científica, que no se quedó con lo que vio en redes sociales, sino se fue directo a lo que necesitaba saber. A mí me encantó, eso es algo, una de las cosas que yo siempre cuento, y ella me enseñó cómo te debes de preparar. Dijo, es que no lo quiero hacer sola, van a estar mis papás conmigo. Así que vinieron los papás y ahí estoy dándoles el acompañamiento a los papás, respondiendo sus dudas y todo. Y eso a mí me encantó. Parte de las cosas que yo siempre les digo es que por favor coman, que no se queden sin comer, que tengan agua, que tengan agua para hidratarse, sueros orales, que tengan hasta un costalito con semillas así para ponértelo en el vientre, para que disminuya un poquito el dolor, por si llegaran a tener cólicos, porque hay algunas que no los tienen, que tengan algunos analgésicos, que sigan de verdad con sus alimentos de manera normal, porque me ha tocado escuchar a algunas chicas que me dicen, es que me dijeron que hiciera ayuno de 2 días, de 1 día, y yo, no, espérate, no, eso no es así, para nada. Que coman lo que se les antoje, no hay una restricción como tal, no hay una dieta a cubrir. Para mí es eso, pero principalmente, de verdad, el que se informen, el que tengan la información clara como tal. Gracias. Gracias, Sandra, y creo que esta respuesta además es como muy reveladora, porque estamos acostumbradas justamente a la restricción en los servicios de salud para cualquier procedimiento, y me hiciste mucho pensar, pues las mujeres embarazadas, ¿no? Se preparan con ayunos, con posiciones incómodas para un parto, cuando nosotras sabemos que hay otras maneras de vivir ese proceso que es tan personal, tan íntimo, y que quisiéramos que todas las mujeres tuvieran recuerdos positivos de ese tipo de experiencias. Y entonces cuando yo te escucho decir, ponte cómoda, come rico, lo que tú quieras, no hay esa restricción, que tú te sientas pues en un proceso muy personal y dueña de ese proceso, creo que es algo muy importante. Antes de pasar a la segunda pregunta que yo les había planteado, me hace pensar la respuesta de Sandra en lo positivo que podemos hablar del aborto seguro, y ese es un cambio bien interesante, y quisiera preguntarle a Sofi, ¿cómo podemos hablar positivamente de aborto? Y se lo pregunto específicamente a Sofi, porque en Balance ustedes han hecho un trabajo muy interesante de desestigmatizar la idea del aborto, de contribuir dándonos recomendaciones a las aliadas, y que hemos trabajando juntas con ustedes desde hace muchos años con materiales sobre cómo hablar positivamente de aborto. Y creo que no hay una receta infalible, sin duda, pero cuando yo oigo la manera en la que todas las mujeres en este panel se expresan del aborto y cómo nos expresamos de maneras tan positivas de la autogestión del aborto, pues seguro que algo hemos aprendido, Sofi. Entonces, cuéntanos un poco acerca de este lenguaje menos estigmatizante para que quienes nos escuchen pues puedan notar esta diferencia del hablar positivamente de aborto en contraposición a lo que a veces encontramos en las redes, muchos mensajes de odio, mucho rechazo. ¿Cuál es la fórmula, Sofi, para poder hablar más positivamente de este tema y de la autogestión, por supuesto? Bueno, primero que nada, buenas noches. También me da mucho gusto estar en este espacio con todas mis compañeras, escucharles en cada una de sus reflexiones. Y bueno, yo creo que como tal no hay una fórmula como mágica, pero creo que sí es importante
primero hablar de abortos en plural, ¿no? No hay una única forma de vivir un aborto, ¿no? Hay tantas formas como tantas personas han abortado y abortarán, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, como poder quitar esa, pues esa tendencia a querer poner todas las experiencias en un mismo costalito, porque no es así, ¿no? Y entonces poder reconocer que cada quien le pone como su toque, ¿no? Y que en realidad no hay una única forma de vivir absolutamente nada, ¿no? Creo que también es importante como romper con estos estereotipos, ¿no? Y poder dar como personalidad completa a quienes abortamos, ¿no? Pareciera de repente que después de un aborto todo se vuelve plano, ¿no? Y entonces es la persona que abortó y entonces deja de tener otras características, deja de tener como profundidad, ¿no? Su vida y eso es algo que desde Fondo María intentamos recuperar, ¿no? La decisión, el aborto es una decisión más en la vida de esa persona, ¿no? Y justo así está, ¿no? Como acomodada y puede ser que todas las experiencias que tenga, incluso más abortos, vayan a ser como distintos, ¿no? Y creo que también es importante poder rescatar que el aborto puede ser una experiencia muy positiva y que permita como identificar otras cosas. Primero, como priorizarse, ¿no? Como poder identificar cuáles son como los deseos propios sin estar como sujeta a las voces o a lo que otras personas por fuera puedan decir, ¿no? Es una oportunidad también para poder identificar y reconocer el poder que esa persona tiene para poder llevar a cabo la decisión que está decidiendo, ¿no? Que está eligiendo. Puede también ser una oportunidad para poder identificar situaciones de hostilidad, ¿no? De violencia. Entonces tiene como ese significado que va a ser como muy único y muy, pues muy particular, ¿no? en cada persona. Y creo que también cuando hablamos de los procedimientos, ya se tocó un poco, ¿no? Pero también hay estigma en ellos, ¿no? Y de repente como esta idea de que solo lo medicalizado es lo seguro y es lo adecuado, pues en el día a día, en el acompañamiento, vemos que no es así, ¿no? Y que muchas veces el poder vivir los abortos de manera autogestionada, con medicamentos, con las personas de las que queramos rodearnos en ese momento, es un proceso digno, seguro en un sentido además como más amplio, ¿no? O sea, no solo en un componente, como quedándonos en el componente médico o en el componente clínico, ¿no? Sino seguro en lo emocional, ¿no? En lo que a mí me hace falta y lo que yo necesito en ese momento para vivir y pasar ese proceso de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, es una opción segura, ¿no? No es invasiva, ¿no? Como da el control a la persona que lo va a usar, control sobre la experiencia, digamos, al definir esto, ¿no? Como en dónde va a estar, con quién va a estar, pero también control en la experiencia corporal, ¿no? De poder identificar y poder saber esto que me está pasando, estas contracciones que estoy sintiendo, estos cólicos que estoy sintiendo, están producidos por este medicamento, ¿no? Voy a empezar a sangrar. Cuando tenga más cólicos es porque va a salir un coágulo más grande, ¿no? Como el poder identificar la cantidad de sangrado, como esa experiencia física que atraviesa el cuerpo, realmente es dar ese poder y ese control y poder
justo saber, ¿no? Como que estoy en esa parte normal, ¿no? del proceso. Entonces es también una apuesta por desmedicalizar, es una apuesta por la autonomía, ¿no? Y bueno, digo, sabemos, ¿no? En las primeras semanas es un proceso pues mucho más parecido, ¿no? Al de una menstruación, ¿no? Entonces creo que primero diría eso, ¿no? Como hablar de los abortos en plural, poder identificar que tiene cosas también positivas en la vida de las personas, ¿no? Que el vivir un aborto no nos hace menos confiables, ¿no? Ni 1, ni 2, ni 10 abortos los que se requieran, ¿no? Entonces, eso, como dar un poco más de complejidad a las experiencias y a quienes abortamos. Hola. También ahorita escuchando a las compañeras, algo importante que quisiera traer como a la mesa es recordar y reconocer quiénes fueron las personas que descubrieron, por así decirlo, esta función del misoprostol, ¿no? Porque creo que eso de repente no se habla mucho y creo que es importante decir que fueron mujeres negras, barrializadas, en favelas de Brasil. No fue la academia, no fue el sector médico, no fueron las farmacéuticas, sino fueron mujeres, ¿no? Que se dieron cuenta que al tomar o al usar este medicamento, digamos, un poquito más de lo común, ¿no? Tenía estos efectos secundarios, ¿no? Entonces también creo que es importante reconocer esta cuestión histórica y que fueron ellas, ¿no? Traerlo a la mesa, y creo que también eso se puede como vincular a esta cuestión de la autogestión, ¿no? Porque de nuevo, lo vuelvo a poner aquí, no fue las farmacéuticas, no fueron médicos, no fueron médicas, sino fueron mujeres barrializadas de las favelas de Brasil. Así que muchas gracias por haberlo descubierto y por poner esos medicamentos en nuestras manos, ¿no? Sí, me parece muy interesante algo que acaba de comentar Sofía Perla, que tiene que ver con este ámbito médico que se ha apropiado como si el conocimiento de la salud solamente viniera de nuestros procesos de investigación, y no es así. Tan no es así que también en este momento sabemos que la salud, el término, la definición salud y también de seguridad, como lo decía Sofía, no siempre lo asociamos a salud con el médico, con el hospital, y la salud se construye desde lo colectivo, desde las comunidades, desde nuestros hogares, con nuestras amigas, amigues, desde la casa, con nuestras familias. Ahí se está construyendo la salud, y todo el tiempo estamos teniendo cuidado con las personas que están a nuestro alrededor, y si nosotros como sociedad y como ciudadanos empezamos a apropiarnos de que la salud no es que ellos me la otorguen, sino que nosotros la podemos construir en colectivo, es algo súper bonito y que tiene que ver también con esto, agregando a lo que comentaban de la forma de abortar. Efectivamente, decían, nos pueden decir, una de las preguntas decían, ¿pueden decir cómo me preparo? Pues es que como cada persona, cada contexto, cada sociedad, cada individuo tiene una vida y un contexto diferente, pues cada uno tendrá una forma de prepararse y también de decidir, porque algo muy bonito y bello de la autogestión es darle la decisión a la mujer de que ella decida cómo lo va a hacer. Evidentemente cada cuerpo es diferente, y algunas mujeres, algunas personas que abortan van a sentir dolor, como ya lo comentaron, no van a sentir nada. Algunas mujeres me han preguntado, es que yo no quiero faltar a mi trabajo, ¿puedo hacerlo de trabajo? Pues si tú lo quieres así y lo crees necesario y no tienes dolor y puedes controlar los cólicos, puedes hacerlo. O sea, si quieres hacerlo sola, porque es un proceso muy íntimo, también, si quieres hacerlo con tus amigas. O sea, esto, cómo me preparo, es
pues me voy a preparar de la forma en la que yo quiera. Y eso es algo súper hermoso han comentado de la autogestión. La autogestión permite que la mujer tenga una autodeterminación sobre cómo lo va a hacer y que puede hacerlo de manera segura, y eso es muy gratificante para toda la historia de las mujeres que no han podido decidir o hacerlo, o que han tenido que someterse a todos estos procedimientos médicos que han sido bastante vulneradas y violentadas en todos estos espacios. Sí, y la otra pregunta que había yo lanzado a ustedes, que nos llegó al panel, tenía que ver con cómo puedo tener cierta certeza de que este aborto que estoy autogestionando va bien, seguro. ¿Hasta dónde puedo yo medir la seguridad de mi procedimiento o en qué momento puede dejar de ser seguro? Y me parece una pregunta súper interesante, porque escucho pues a ustedes hablar como de este conocimiento muy cercano que las mujeres tienen sobre su cuerpo. Sofía hablaba del tipo de sangrado, de lo que se va sintiendo, de las contracciones, en fin. Entonces, ¿qué podemos responder a esta pregunta que nos lanzan a este panel de cómo puedo ir midiendo que mi aborto autogestionado está siendo seguro? Quiero ver si tenemos una mano alzada en nuestro Zoom o… Adelante. Creo que es importante recordar y retomar y repetir varias veces que es tan seguro que inclusive si hay una complicación, que es lo que ya mencionaron creo que varias veces hoy, menos de 1% de los casos, son complicaciones que se pueden tratar, ¿no? Inclusive al tener un evento inesperado en el proceso, no significa que una vez es inseguro, porque es parte de un proceso normal, como cada enfermedad tiene sus evoluciones normales y las que desvían un poco, pues se pueden tratar. Entonces, yo creo que un aborto informado, preparado en la forma, como dice Sharon, ¿no?, la forma necesaria para esta persona, utilizando los medicamentos de forma correcta, no deja de ser segura en ningún momento, ¿no? Si hay, bueno, están en los procedimientos, pues siempre hablamos de datos de alarma, de alerta, de vigilancia, de cómo en qué momento moverme a un servicio de salud, porque de eso se trata. En esos muy pocos casos en donde algo no va dentro del esquema de lo más común, en donde posiblemente se tiene que intervenir o vigilar, pues están esos datos de alerta que tienen que ver con la cantidad de sangrado, ¿no? Si son, para que aquí se apunten, más de 2 toallas completamente llenas por hora, por 2 horas seguidas, o coágulos muy grandes, como tamaño de una naranja, ¿no? Como si esto llega a pasar y el sangrado no vaya disminuyendo con las tomas de misoprostol, pues mejor vete moviendo a un espacio en donde te pueden ir revisando y ver si es necesario algún tratamiento adicional, ¿no? Eso no es que en este momento ya no es seguro tu aborto, es algo que puede pasar y deben de existir la infraestructura y los servicios de salud donde te puedes atender si algo así pueda pasar. Lo bueno, y la quiero ahí también, información que todos deben de tener, el tratamiento para el sangrado siempre es primer paso más misoprostol. Entonces, hasta inclusive con la autogestión tienes el tratamiento de una posible complicación en tus manos, ¿no? Entonces, eso también es algo muy importante. No van a hacer otra cosa en el hospital al llegar, es darte una dosis más de misoprostol. Entonces, bueno, quiero como cambiar un poco esta idea ¿qué es la seguridad, la inseguridad, ¿no? Los abortos inseguros tienen mucho más que ver con los contextos en donde se llevan a cabo. Claro que sí hay métodos inseguros, que esperemos que ya las personas ya no deben de ocurrir a estos, pero la inseguridad tiene mucho más que ver con el estigma, con la criminalización, con el no acceder a los métodos seguros, que con
la autogestión, ¿no? La autogestión es segura con medicamentos según los protocolos y con la preparación necesaria. Sí, y quiero enlazar una pregunta a esta respuesta que nos estás dando. Hay otra pregunta que nos hacen que me parece muy corta pero muy simbólica. La pregunta dice, ¿duele más un aborto o un parto? Creo que a las mujeres nos interesa mucho el tema del dolor en los aspectos de la salud reproductiva, así que creo que lo contestaron inmediatamente, pero también creo que tiene que ver con qué tenemos en nuestras manos, qué controlamos, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, duele más un parto. ¿Es así? ¿O qué contestaríamos? Pues yo diría que depende de la persona y cómo lo vives, porque a mí me dolió más mi aborto que mi parto. Digo, yo disfruté mucho más mi parto, entonces de verdad no me molestó el dolor, de verdad no. Entonces, esas son cosas tan subjetivas, qué es dolor, cómo sientes el dolor, cómo vives el dolor, qué es dolor para ti. Tiene mucho que ver con tu cuerpo, pero también con tu estado emocional. Una acompañante que me acompañó en ese momento me dijo, si tú estás muy triste, tú tienes mucha ansiedad, te va a doler mucho más. Si estás súper tranquila y como en todo modo zen, vas a estar mucho mejor. Y igual está generalizando, no a todos va a ser así, pero hay muchos factores que influyen en esto. Pues, ¿qué es el dolor? Es una pregunta muy filosófica y difícil de contestar. Claro, y para quienes nos están escuchando y quien haya lanzado esta pregunta a este panel, esperemos que esto sea clarificador. No es la misma sensación que tenemos las mujeres cuando autogestionamos un aborto y depende de muchas condiciones, de que nos sintamos cómodas, de que nos sintamos seguras. Y en ese ámbito yo le quiero hacer una pregunta a Soledad Díaz, que está con nosotras desde Costa Rica. Cuando preparábamos el panel, yo con Sole hablaba de un tema que seguro les va a interesar. Uno de los aspectos de la autogestión tiene que ver con la privacidad, por supuesto. Nosotros decidir en dónde queremos abortar, de quién queremos estar rodeadas. Sandra nos decía en su intervención que aprendió de alguien que decidió estar acompañada por su padre y madre. Entonces, quiero hacerle una pregunta un poquito difícil a Sole Díaz, que lo habíamos conversado un poco. ¿Qué pasa cuando queremos autogestionar un aborto? ¿Tenemos que informar o no a nuestra pareja? ¿Tú qué nos podrías decir al respecto? Porque esa es una disyuntiva que muchas personas que están en estas situaciones pues les puede generar tensión. Entonces, también escuché preguntas en la mañana a lo largo de estas horas de trabajo en los paneles acerca de qué tanta libertad de decisión tiene la pareja que está acompañando. Y en el caso de la autogestión, que es un proceso tan íntimo y tan personal, ¿qué nos dirías acerca de esto, Sole? Hola, hola, buenas noches a todas y muy contenta de ver a algunas compañeras y caras conocidas de tantos años y también a ti, Mara, moderando esta conversación tan interesante. Sí, es una difícil pregunta, más aún cuando haces tu referencia a la conversación que tuvimos preparando, ¿verdad?, el panel, y luego cuando nuevamente leí la pregunta ahí en la programación del panel, hay un verbo que está ahí puesto, que es el verbo debe, ¿no? Es decir, que si la pareja debería o debiera también participar en la decisión de una mujer o una persona con capacidad de gestar, de interrumpir ese embarazo, de realizarse un aborto autogestionado, ¿no? Entonces, el verbo deber ahí como que hace un ruido. ¿Y hace un ruido con qué? Con el ejercicio de autonomía, ¿no? Entonces, si me preguntan directamente a mí, yo digo así,
¿verdad? A la primera respuesta, no, ¿verdad? Es una decisión de las mujeres, ¿no? O de la persona, ¿verdad? Que está decidiendo en ese momento por autogestionar su aborto. ¿Y por qué digo eso? Y tal como lo mencionaste, Mara, o sea, siempre es causa como mucha polémica, ¿no? Porque el embarazo ocurre con dos personas. Pero sin embargo, insisto en esto, ¿no? O sea, la cuestión de el ejercicio de autonomía de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar para decidir sobre un aborto, decidir interrumpir un embarazo, ¿no? Y esto está relacionado obviamente con el derecho de las mujeres y la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, clave el ejercicio de autonomía, clave en esto de el reconocimiento, ¿verdad? Del ejercicio de un derecho, en este caso relacionado a los derechos sexuales y derechos reproductivos, y más aún, ¿verdad? También este ejercicio de autonomía, esta decisión de qué hacer, tiene que ver con otro elemento fundamental, que es el derecho a información veraz, científica y laica, ¿no? Que de alguna manera también han estado mencionando las compañeras durante el panel, ¿no? Esto de cómo puedo autogestionar yo, cómo puedo, ¿verdad? Precisamente ejercer autonomía, ¿verdad? Y libertad sobre mi propio cuerpo, sobre los cuerpos de las mujeres que están autogestionando, pasa por tener información veraz, científica y laica, ¿no? Entonces, para mí es clave esto de que las mujeres, las personas con capacidad de gestar, tengan la libertad y la potestad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, o decir de otra manera, sobre su propio territorio, ¿no? El territorio cuerpo. Y estas decisiones también deben pasar por o fuera, digamos, de presiones externas. Y podríamos considerar que la pareja pudiera ser una presión externa, ¿no? Una presión externa en esto de que haga dudar a la mujer en su decisión. Pero también yo me decía, ¿no? Cuando estaba pensando en esta pregunta para el panel, también va a depender si participa o no la pareja en la decisión, bueno, del tipo de relación o el tipo de calidad de relación que pueda tener la mujer con su pareja, ¿no? Entonces, si la mujer, ¿verdad?, sabe y dice al momento de solicitar un acompañamiento para la autogestión que están de acuerdo con su pareja porque la pareja también la va a acompañar en todo el proceso, entonces, obviamente, al final es lo de siempre. Las mujeres deciden, ¿verdad? Y deciden sus mejores formas, ¿no? Para realizar su aborto autogestionado, ¿no? Entonces, lo dejo por ahí. O sea, creo firmemente en el ejercicio de autonomía, en el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar y de decidir autónomamente sobre su propio cuerpo, pero sin embargo también dejo abierta esa posibilidad de que las mujeres van a decidir junto con su pareja dependiendo, ¿verdad?, de lo que, de cómo estén viviendo, ¿verdad?, esa relación de pareja. Y obviamente habrá que respetar, ¿verdad?, porque eso se trata también el autogestionado, de respetar las decisiones de las mujeres, porque la decisión que toma la mujer, esa es su mejor decisión. Muchas gracias, Ole, y creo que sí hay a veces preocupaciones en ese sentido de qué tanto involucrar a otras personas, y podríamos decir que esas son ventajas de la autogestión, que queda en tus manos, que no estás en un lugar en el que te debas de sentir obligada a involucrar a personas que no deseen que tú estés ahí. Bueno, y como gran parte de este esfuerzo informativo tiene que ver con responder a las preguntas que nos llegan a nuestro panel,
Les cuento que tenemos dos preguntas que me parecen interesantes, porque una es, ¿a partir de qué semana puedo autogestionar mi aborto? Y la otra es, ¿hasta qué semana yo puedo usar las pastillas para autogestionar mi aborto? Entonces, realmente yo me esperaba, por supuesto, la pregunta de ¿hasta qué semana puedo hacerlo? Pero no me esperaba la pregunta de ¿a partir de qué semana? Así que, bueno, la planteo para que ustedes nos ayuden a responderla. Quiero ver si alguien que está en el Zoom levanta su mano o si nos vamos con alguien que tengamos acá de manera presencial. ¿A partir de qué semana y hasta qué semana? ¿Cómo queremos responder a esta pregunta que seguramente está en la mente de muchas personas que se hayan interesado por el panel de autogestión? A ver, vamos a ver. Sandra, adelante. Bueno, nosotras en la red lo que recomendamos es que si pase de la semana 5, para que se le haga, para que sea pues más efectivo. Hay algunas acompañadas que dicen yo lo quiero hacer ya, tengo 3 semanas, 4 semanas, pues hazlo, no hay problema. Si llega a fallar, se vuelve a intentar, no hay ningún problema. ¿Y hasta qué número de semanas? Pues es una pregunta que yo creo que siempre se las hacen a las acompañantes. ¿Hasta qué número de semana acompañas? Pues acompañamos el número de semanas de las mujeres que necesitan y se acercan a nosotros. No importa número de semanas, lo que ellas necesiten, siempre. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Y nos parece que esto es un aspecto muy importante porque a veces hay una línea un tanto delgada entre la autogestión del aborto y el acompañamiento. Si se fijan en este esfuerzo, no sé si abortar o no en esta campaña, en este live stream, vamos a tener un espacio también para hablar exclusivamente del acompañamiento. Pero hoy que estamos hablando de la autogestión, nos damos cuenta que las mujeres necesitan información y están buscando información para dirigir ellas mismas su procedimiento, pero en algunos momentos requieren de un apoyo de alguien más, hacer una pregunta, tener alguna certeza, revisar cómo pueden estar seguras, en fin. Y en ese sentido tenemos otra pregunta que tiene que ver con la autogestión. ¿Cómo puedo conseguir las pastillas si quiero autogestionar mi aborto de manera discreta, digamos, de manera confidencial? ¿Qué podemos responder a esto? Quisiera mencionar que una de las cosas que también entre las redes de acompañantes o las acompañantes promovemos es la información, y hay farmacias en las cuales puedes adquirir el medicamento, el misoprostol, sin ningún problema. Incluso algunas compañeros nos han mencionado que las piden, ni siquiera tienen que ir directamente a la farmacia, ¿no? Ahora con esta cuestión de la entrega, el delivery, creo que es una opción. Otra opción creo que también es acercarse a su colectiva feminista de confianza, ¿no? Que también a través de esta información se puede adquirir. Y la otra es, creo que también depende mucho de los contextos, pero también podría acercarse en estados donde está despenalizado al sector salud, porque el sector salud también es un deber. Aquí sí creo que es importante como tomar esto, lo que decía la compañera, es deber del Estado que puedan proveer estos insumos para que las personas puedan autogestionar su aborto de manera segura. Entonces creo que son algunas alternativas, y también me da mucho gusto que cada vez podamos tener un abanico más amplio, ¿no? Y decir, bueno, ¿esta opción te queda? No. Bueno, existe otra, ¿no? Para que las mujeres o personas con posibilidad de gestar puedan elegir cuál es la mejor opción, y no sea una decisión como impositiva, ¿no? Sino, bueno, aquí está este abanico de opciones, ¿cuál es la que te queda mejor a ti? Muchas gracias. Y ahora que mencionamos la importancia, lo hemos dicho reiteradamente, una clave para la autogestión del aborto definitivamente es la información. Tenemos una pregunta que dice,
¿cómo puedo encontrar información segura para la autogestión del aborto? Nos parece muy importante. ¿Qué tan fácil es encontrar información para guiarnos en la autogestión del aborto? Me gustaría invitar a responder esta pregunta a Viviana y a Sofi. Son ampliamente conocidas, Jacarandas, bueno, tiene un número impresionante de mujeres que acuden a ellas con información, así que me gustaría escucharte, Viviana, y también a ti, Sofi, que también Balance y el Fondo María es tan conocido ya, y quiero decir que estas redes, pues, que hablan de la autogestión y que acercan información para las mujeres, pues tienen un alcance regional, no solamente local. Entonces, quisiera que ustedes nos puntualicen eso. ¿Cómo podemos encontrar información segura para la autogestión de un aborto? Adelante, Viviana y Sofi, en el orden que deseen participar. Vale. Bueno, yo creo que me gustó esa idea de la feminista de confianza. Yo creo que eso es cada vez más frecuente. Nosotras somos feministas de confianza para muchas mujeres jóvenes, menores de 28 años en Colombia y América Latina. Y también algo que ya han dicho y me parece muy importante resaltar es que depende del contexto. En Colombia está despenalizado el aborto hasta la semana 24, es gratuito en el sistema de salud. Nosotras promovemos el aborto en el sistema de salud porque no tienes que pagar nada, 0 pesos, y obviamente no queremos que el aborto, creemos que el aborto se mantenga así porque, pues digamos que luchamos por ese cambio para que sea gratuito, ¿no? Pero sabemos que ese no es el privilegio ni el sistema legal de muchos países de América Latina. Nos escriben mujeres de toda América Latina con la misma pregunta y tenemos una red y una lista de tu feminista de confianza de tu país. Las feministas de confianza de Colombia somos nosotras, pero tenemos una red que identificamos en cada país para recomendarlas. Y nos escriben en México que, bueno, hay algo muy importante que me sorprende. Nos siguen muchas mujeres de Chile, no entiendo por qué. La verdad, desconozco la razón por qué nos siguen tantas chilenas, nos siguen muchas mujeres de México. Chile es la segunda, nos siguen más de Cali que de Chile, no entendemos la razón, nos siguen muchas mujeres mexicanas. Bueno, México es muy grande, entendemos también, o intentamos entender por qué nos siguen tantas mujeres mexicanas. Nos siguen mujeres de Ecuador como tercer país, y nosotras en esos casos siempre recomendamos la feminista de confianza del país de origen porque entiende el marco legal, porque es más cercano cómo conseguir los medicamentos. Lamentablemente no tenemos oficinas en toda América Latina, y yo en esto yo creo que he aprendido algo, y es que la información es muy valiosa. Creo que lo hemos conversado todo el tiempo. Una información segura en Argentina en Argentina, en México, en Chile, en cualquier país de América Latina, más allá del marco legal, te da mucha tranquilidad. Yo creo que hay algo que está como presente en todo lo que hemos conversado, y es que la información, más allá si es legal o no, más allá si la ley te permite hasta la semana 24 o semana 14 o semana 12, como en México, yo creo que lo fundamental es pensar que es seguro. Y la idea sobre la seguridad es algo que hacemos en Jacarandas y que creo que tenemos que hacer en conjunto, y que creo que esto es fundamental para quitar esa idea como que el aborto es complicado, es un procedimiento tedioso, es un procedimiento excesivamente doloroso. Me encanta la idea de que cada uno piense en el dolor. Creo que en eso comparto, como es una pregunta muy frecuente en Jacarandas. Y otra pregunta muy frecuente que llega a Jacarandas es cómo se puede tomar una cerveza o un trago, o qué se toma para estar más tranquila, porque es un momento muy de... Y eso no se lo hacen al médico. Entonces, pensemos que en Colombia el aborto es gratis en el sistema de salud, que nosotras remitimos a las mujeres en su mayoría que vayan al sistema de salud porque es gratuito, y nos parece que es más feminista que no paguen nada, porque vivimos en un país muy desigual, muy pobre, que el sistema, si no le cobra nada, pues vaya al sistema de salud que le den las pastillas gratis, que también eso es muy interesante porque es como, ¿y qué me van a dar?
Lo mismo que te va a dar una organización feminista es el mismo misoprostol, si quieres misoprostona, es el mismo medicamento. O sea, las feministas no damos otro medicamento que no sea el que mismo descubrieron las feministas en Brasil, es el mismo, y la gente piensa que es dos medicamentos. Eso es como algo muy fascinante de la pregunta, como si las feministas nos hubiésemos inventado una cosa y la medicina otra, y es como no, la medicina y la feminista damos el mismo medicamento, se hace igual, se toma en las mismas horas, se toma en los mismos, o sea, no, las feministas no hacemos otra recomendación que las que no están recomendadas por el sistema de salud. Y algo muy importante es como que a veces hay mucha tensión, entonces van al sistema de salud y no le preguntan eso a un médico, ¿no? Como me puedo tomar un agua aromática, me puedo tomar una cerveza, me puedo tomar algo, estoy muy estresada, tengo mucha ansiedad, creo que depende de la generación, de la persona, genera mucha ansiedad porque no sabes qué va a pasar, porque has escuchado mucha información que te pueda dar ansiedad, que te pueda dar miedo, y como todas, para bien o para mal, más para mal, buscamos en Google y hay una información que no te informa, sino te genera más desinformación. Es una pregunta muy frecuente y a mí también me gustaría como cotidianizarla. Te puedes tomar una cerveza si quieres, te puedes tomar una agua aromática, lo que te genere más tranquilidad, no hay una respuesta correcta. ¿Qué te genera tranquilidad? Tomarte una aromática, buenísimo, tomarte un café, buenísimo, tomarte un chocolate, buenísimo, tomarte una cerveza, buenísimo, tomarte lo que tengas al alcance que te genere en tu vida cotidiana tranquilidad. No hay como una ecuación o una receta médica para lo que te genere tranquilidad, y el aborto en casa te permite eso, que quizás en un hospital uno no va a pensar como, a mí lo que más me genera tranquilidad es tomarme una cerveza, y de pronto eso no es una opción en un hospital, ¿no? Pero sí es una opción tenerlo en la casa, es totalmente seguro. Una cerveza no va a cambiar nada, simplemente si eso es lo que te genera tranquilidad, pues está súper bien. Chocolate, la gente no me puedo comer todo chocolate, esas preguntas nos parecen como súper, no sé, como muy obvias para nosotros que llevamos trabajando mucho tiempo en esto, pero súper tranquilizadoras. Y para mí, que el aborto en Colombia es en el sistema de salud, me genera como que hay una barrera en el sistema de salud, que no le puedes hacer esa pregunta al médico, ¿no? O a la médica, como, ay, ¿me puedo tomar algo? ¿Será que, o sea, me puedo tomar un vino? O sea, es como una pregunta frecuente, pues si puedes comprar el vino, pues tómatelo, o sea, una copita de vino está bien. Y te da miedo preguntar eso, y entonces es chévere tener esta conversación, preguntar. Creo que en eso la feminista de confianza te puede responder con mucho más seguridad, y creo que los médicos ahí perdieron todo, y los profesionales de la salud, porque generan una barrera, genera una jerarquía muchas veces que no permite que las mujeres tengan la confianza de preguntar cosas cotidianas de lo que la hacen sentir bien o sentir mal. Exacto. Y eso es una ganancia del aborto autogestionado. Exacto, y por eso esta pregunta. Sofi, entonces, ¿cómo podemos hacer? Tú danos tu respuesta a esta pregunta y pasamos a otro aspecto un poco más social de la autogestión. Adelante, Sofi. Sí, creo que por suerte cada vez más se habla más, ¿no? de aborto, y entonces es más fácil poder encontrarnos con esta información, ¿no? Como con las feministas de confianza, y bueno, pero el reto pues está ahí también, ¿no? Que el acceso a esta información no sea como privilegio de unas cuantas, ¿no? Sino todavía tenemos que seguir impulsando esas conversaciones en distintos espacios. Y creo que parte de la pregunta también es un poco cómo podemos identificar que la fuente de información es confiable, ¿no? Y creo que aquí algo importante es como romper con esa idea de que si te lo dice un médico es lo correcto. No necesariamente, ¿no? O sea, no es una ecuación de que si lo dice un médico es correcta la información, ¿no? Justo en la práctica del acompañamiento, pues escuchamos cada cosa, ¿no? Respecto a las vías de administración o los horarios o la cantidad de medicamento, ¿no? Entonces, creo que algunas pistas que nos pueden ayudar a identificar que la información que estamos teniendo es una fuente confiable y que es segura y demás, tiene que ver
Primero con que esa fuente te va a compartir toda la información. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, te va a decir qué medicamento es, ¿no? Te va a decir en qué dosis se tienen que utilizar, te va a decir qué va a pasar en todo el proceso, ¿no? Como cuáles son los síntomas esperados, ¿no? ¿Qué son estos efectos secundarios? ¿Cómo los puedes manejar, ¿no? Cuáles son esas situaciones de alerta, ¿no? Y sobre todo, qué tienes que hacer, ¿no? En caso de que esas situaciones de alerta se presenten, ¿no? Cómo saber que ya ocurrió el aborto. Entonces, es importante que se tenga toda esa información. O sea, no es suficiente solo con decir, este es el medicamento y así se utiliza, ¿no? Como no solo medicamento y dosis, sino como todo esto más amplio, porque justo es lo que estamos diciendo, ¿no? Tener esa información es lo que te va a dar control del proceso y te va a dar seguridad y te va a dar confianza y te va a dar tranquilidad, porque entonces cuando empieces a sentir un cólico, una molestia, algo, vas a poder saber que eso que te está pasando es normal, y entonces como decir, sí, ¿no? Sé que esto va a pasar, entonces está ocurriendo, quiere decir que está transcurriendo el proceso. Y además de que te compartan la información, yo creo que la manera en la que podemos identificar que esa fuente también es confiable es que quien te esté dando la información se asegure de que estás comprendiendo esa información, ¿no? Y eso implica también como que esa persona pueda ajustar la forma en la que te comparte la información para que tú la comprendas, ¿no? Que no sea de repente como en este lenguaje como rebuscado que puede ser no claro, no comprensible, ¿no? Sino poderlo adaptar a la manera en la que te haga como sentido, ¿no? Y bueno, por supuesto que otras cosas más, como más de conexión, ¿no? O sea, si en ese espacio puedes y sientes la confianza para poder expresar tus dudas, tus preguntas, pues por supuesto que es una fuente confiable, ¿no? Si ahí se responden tus dudas, tus preguntas, las que sean, ¿no? Incluso a lo mejor estas que mencionaba Viviana, que podrían sonar como absurdas, de si puedo tomarme una cerveza o una copa de vino, ¿no? Como si te sientes en ese espacio con la confianza de decir esa pregunta, pues ahora sí que ahí es, ¿no? Y bueno, pues un extra, si además en ese espacio te apoyan, por ejemplo, para acceder a los medicamentos, ¿no? Si además en ese espacio están al pendiente de ti durante el proceso, ¿no? O sea, creo que esas son como las banderitas verdes para decir, esta fuente es confiable y ahí puedo estar, ¿no? Ahí puedo vivir mi aborto. Bueno, también quisiera agregar o abonar un poco algo de lo que dice Sofi, ¿no? Otra cosa que creo que es importante para saber que te acercaste a una colectiva u organización como de confianza es que no obligamos a las personas a ir a un espacio, como tienes que venir a este lugar y aquí te vamos a dar toda la información. También no infundimos miedo en las personas, como es que si no vienes te puede pasar algo malo, o sea, es todo lo contrario, y esto lo digo porque hemos detectado varias páginas que incluso tienen como los colores, los logos e información como similar a las páginas de otras compas feministas, pero que son antiderechos y que buscan persuadir a las personas, ¿no? Entonces, solamente abonando a eso para estar como muy atentes de no caer con algunas personas que no promueven o no fortalecen el derecho a decidir de las personas. Gracias por puntualizar eso. Y yo quisiera darle la palabra a Diana Moreno de Profamilia. Ella tiene una gran experiencia. Profamilia es una organización que facilita el acceso al aborto seguro en Colombia. Y hoy que en este panel no estamos hablando de ese aborto que alguien más dirige, ni alguien en los servicios de salud y a veces ni siquiera un acompañante. Estamos hablando de la autogestión
algo que queremos hacer nosotras en nuestro espacio íntimo, personal, por nosotras mismas, que por supuesto requiere de esta información y que mucha de esa información pues la tenemos gracias a las redes, que son las que se han asegurado pues de sacar de la clandestinidad los datos que necesitamos para decidir por nosotras mismas. Entonces, con todo este escenario que escuchamos esta noche, me gustaría, Diana, que desde tu mirada, que es una mirada mucho más social, nos ayudaras a comprender cómo podemos hacer para derribar las barreras que pueden existir para la autogestión, para reconocer que una mujer o una persona con capacidad de gestar quizá no quiera un servicio de salud y a lo mejor tampoco quiere acercarse a una colectiva, quiere autogestionar su procedimiento y va a encontrar estas barreras, desde no legitimar su decisión, creer que no puede o no está lista para tomar una decisión, que no va a comprender la información, que no va a tener la capacidad de identificar los signos de alarma si es que necesita ir a buscar ayuda. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con las barreras para la autogestión desde tu punto de vista, Diana? Muchas gracias, Mara, y pues saludo al espacio y a quienes nos están viendo. Como ya lo venían diciendo mis colegas, creo que el punto de las dificultades en la información es muy importante y como que las personas puedan informarse y sentirse tranquilas con estas fuentes de información que han recibido es un punto muy importante para sentirse tranquilo en el proceso, pero también creo que detrás de todo esto existe una desconfianza general frente al hecho de que las mujeres tienen la posibilidad no solo de tomar decisiones, sino también de tomarlas bien. Creo que ese es un trabajo que hay que hacer con todos los actores sociales en el día a día. Eso pasa, como algunos lo han mencionado, ya por los profesionales de la salud y entender que los profesionales eventualmente hacen acompañamientos, pero no son quienes son los dueños de la verdad o las dueñas de la verdad y de las decisiones. Tiene que ver con las conversaciones que también se pueden tener en casa, que se pueden tener en la mesa, que se pueden tener con la familia, que se pueden tener con los y las amigas. Tiene que ver también con la manera en la que nosotros generamos regulaciones y la forma en la que nosotros tenemos unas aproximaciones muchas veces más paternalistas en esa manera en la que se generan las regulaciones. Una de las barreras que de pronto hemos hablado un poco menos sobre dificultades para el autouso tiene que ver con que no solo para el tema de aborto, sino para otros temas, se ha generado una gran especialización del saber médico, impidiendo que haya mayor control por parte de las personas en sus prácticas de cuidado. Hay barreras que nosotros vemos en el tema de aborto, que también la podemos ver en temas de VIH o, por ejemplo, en la prevención de infecciones de transmisión sexual, que dicen básicamente, entre menos información médica le des a la gente, mejor, porque así no se van a automedicar. Entre menos información disponible esté allá afuera, de hecho la regulación está diseñada así muchas veces, la regulación de medicamentos, no es posible no es solo el tema del estigma, sino también la regulación que dice no se debería dar información sobre dosificaciones, no se debería permitir que personal no experto tenga la posibilidad de acompañar. Y esas son formas en las que nosotros centralizamos la información, dificultando ese saber social, dificultando esa posibilidad de que las personas puedan resolver por sí mismas y tener una agencia más fuerte en su salud, en su propio cuerpo. Creo que en últimas el estigma que tiene la criminalización también está ahí.
en muchos de nuestros países e incluso en los países que tienen un marco donde el aborto es legal, el miedo a estar haciendo algo mal y además a tener que sufrir consecuencias de ley, incluso cuando todavía se es legal, pero hay una cultura de que el aborto está mal, pues tiene efectos concretos. Puede que las personas no las castiguen con la cárcel, pero igual hay intentos de persecución, hay juicios por parte de los demás. Entonces, sé que hemos hablado mucho de cómo en previos paneles durante el día de hoy, los efectos que tiene el delito del aborto, pero esto también llega hasta lo más profundo de esas prácticas de autouso. Entonces, a tu pregunta, Mara, creo que hay unas apuestas que tienen que ver con cada vez más resaltar la agencia que tienen todas las personas en su salud, dentro de eso también en lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva y aborto, tanto en esas conversaciones cotidianas, en las apuestas de educación, pero también en las prácticas que tenemos dentro del propio sistema de salud o dentro de las propias organizaciones sociales. Muchas gracias, Diana. Me parece muy importante tener estas barreras en mente para estarlas trabajando. Y yo les quiero decir que me parece que a medida que ustedes fueron conversando y hablando de diferentes aspectos de la autogestión, me parece que las personas se fueron concentrando un poco más en el proceso en sí mismo, porque nos acaban de llegar algunas otras preguntas, pero ya son preguntas muy prácticas, muy de pregunta-respuesta, así que a esta hora de la noche y de la madrugada en algunos países yo les quiero lanzar un reto a nuestras panelistas para que elijan un número, eligen el número y yo les digo la pregunta. Cualquier número que ustedes escojan, seguro que pueden dar una respuesta muy ágil, muy práctica, muy rápida, que están esperando las personas que están conectadas y que hasta ahora dicen, a ver, ya escuché que seguro, ya me convencieron, ya me gustó la idea de hacerlo en la casa, ya sé que puedo encontrar información clara, confiable, ya me enteré de que hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda la autogestión, así que nos llegaron estas 5 preguntas. Así que lanzo este reto, escojan un número, qué pregunta quieren que les haga yo y le hago la pregunta a todo nuestro panel. A ver, ahí en Zoom, ¿qué número van a escoger? Pónganse de acuerdo rápidamente que yo lanzaré una pregunta. Vamos, Ruth, ¿qué número quieres? Puedo intentar con la 1, igual si no la sabemos o no sé qué responder, colectivamente nos vamos a ayudar. Me viene igual quedando otra cosa, 1 minuto antes de que hagas la pregunta. Dale. Poder como decir y diferenciar que la autogestión del aborto no necesariamente implica que estemos las redes de acompañantes acompañando. Sí. O sea, porque a veces me parece que se mezclan esas capas, ¿no? Claro. Las redes de acompañantes somos un movimiento político que queremos acompañar. Y hay personas que autogestionan el aborto y no quieren ser acompañadas. Totalmente. Y eso es, como queremos acompañar, también hacemos muchas otras cosas porque parte de lo que hacemos es desarrollar políticas de cuidados. Entonces nos interesa la información, nos interesa que esa información llegue, sea segura, confiable, etc. Pero digo, ahí hay una capa extra, porque si no parece que la autogestión está siempre vinculada con las redes de acompañantes y vincularse con redes de acompañantes tiene otros efectos desde mi punto de vista en relación a cómo se vive el proceso de abortar. Eso, y ahora puedo contestar la 1, y si no la sé la paso la pelota. Eso me parece muy bien. Sí, podemos. Pero soy de paso. Argentina, ojo, no voy a pasar la pelota fácil porque somos de la selección campeona del mundo. Claro, me parecería súper difícil que tú dijeras paso, Ruth.
con el tiempo de experiencia que tienes. Y gracias por hacer esta aclaración, porque vamos y venimos, lo decía yo hace un momento, hay una línea delgada y puede ser que alguien que está autogestionando se acerca a una red o busca información y dice, ya obtuve la información que necesita, ahora corro la cortina y déjame sola porque este proceso es mío. Muchas gracias. Y bueno, ya que Ruth eligió la pregunta 1, música de tambores y emoción, por favor, vamos a ver qué pregunta le toca. A ver, Ruth, si una mujer realizara una interrupción de embarazo, fíjate, si la realizara, es decir, se tomó el medicamento, pero ¿qué crees? En realidad no estaba embarazada. No va a tener ningún efecto porque no estaba embarazada. Listo. Que no muchas espere gracias. sangrado, que no espere expulsar nada porque no estaba embarazada. No estaba embarazada y listo, y no va a tener ninguna afectación por haber tomado la medicación. Perfecto. ¿Quién es la siguiente valiente que a estas horas de la madrugada va a decir un número entre el 1 y el 5? Entre el 2 y el 5, perdón. Vamos, Sole. Bueno, digo Sole para animarlas, obviamente, ¿verdad? Pero ahí tenemos a Viviana, y tenemos a Sofía, Mariana, y tenemos a gente aquí en nuestro estudio. Entonces, ¿quién va a elegir Guárdame un la número? 4, Mar. La 4, Sí. la 4. Fíjate Fíjate que aquí dice, alguien del público nos dice que han notado que algunas organizaciones brindan solo 4 tabletas de misoprostol y 1 de mifepristona. Y si esta cantidad será suficiente. Hay una diferencia. Se han dado cuenta, fíjense qué interesante, el público se ha dado cuenta que no hay a veces protocolos estandarizados y que si van con una organización hay un esquema y quizá en otros lugares hay otro esquema. ¿Qué nos pueden responder a eso? Muy probablemente Ajá. las organizaciones que brindan el medicamento lo que están dando acceso es al Convipac, y con una tableta de mifepristona y 4 de misoprostol, muchas mujeres, personas con posibilidades de embarazarse, van a abortar. El aborto va a ser exitoso y no van a requerir medicación adicional. En algunas organizaciones, si el medicamento está disponible, si tiene misoprostol extra, si la persona, la posibilidad de que la persona regrese porque necesita más medicación o porque tiene dudas respecto de la cantidad de sangrado, tiene dudas respecto del éxito de ese aborto, o ante la eventualidad de que continúe el sangrado y entonces sea más conveniente dar una dosis adicional de misoprostol, puede ser que se lo den. Esto no quiere decir que no hay protocolo estandarizado. Me parece que pensar eso es como pensar que algunas organizaciones trabajan de forma más insegura y otras de forma más segura. Y creo que en cada caso lo que se está evaluando es la disponibilidad de medicamentos, los costos, el uso, digamos, racional del medicamento, y también evitar la sobremedicación si no hace falta. Entonces creo que tiene que ver más con eso que con el hecho de no tener protocolos estandarizados. Listo, Bueno. Muchísimas gracias. Muy bien por aceptar este reto que fue la pregunta 4, y ahora ustedes que están acá en presencial, por supuesto, les voy a pedir que elijan una pregunta entre el número 2, 3 o 5. 3. 3. Vamos con la pregunta 3. 3. Fue muy fácil, va a ser muy fácil para ti, Sharon. ¿Cómo se puede saber si el medicamento proporcionado es el correcto? No una copia u otro medicamento, tal cual nos mandan la pregunta. Pues el medicamento
medicamento correcto, pues es mifepristona y misoprostol, y si lo compran en la farmacia, es difícil que yo no conozco que exista medicamento falso, pero de todas maneras las cajas de todos los medicamentos tienen sus marcas de seguridad, donde pues está la marca, el número ¿cómo se llama? Número de referencia y de número de lote, y pueden verificar el número de lote, pero no es común que existan cajas con blister falsos del medicamento, o no que yo sepa. No sé si ustedes tienen alguna otra información de eso. No, pues quisiera agregar que sí es importante que siempre, que no deberían estar sueltas las pastillas, porque sí hay vendedoras en el mercado negro que venden las pastillas sueltas en bolsitas, y pues aunque fuera el medicamento correcto, puede ser que ya no tiene la misma efectividad, porque no deberían estar guardadas así. Entonces nunca compren o usen medicamentos que están en bolsita y no lo puedes identificar. La mifepristona tiene una forma bastante específica, pero el misoprostol, perdón, al revés, el misoprostol tiene una forma bastante específica, pero aún así no puedes estar segura, y el misoprostol es una tableta blanca redonda, entonces puede ser cualquier tipo de medicamento. No sé si siempre que esté en una caja, un blister, que tenga el nombre del medicamento escrito, eso sí es importante. Y yo también quisiera agregar de nuevo, ¿no?, como ser muy puntual en que se acerquen a colectivas u organizaciones de confianza, porque sí nos ha tocado saber de algunas personas que compran medicamentos en internet, ¿no? Y que al final de cuentas no es el medicamento el que le enviaron, como decía Susan, pues es que son unas tabletas redondas blancas. Entonces en ocasiones sí hay estafas en algunas redes, pero es mejor de nuevo que se acerquen como a colectivas u organizaciones de confianza para que puedan adquirir el medicamento pues real, por así decirlo. Listo, muchas gracias por la respuesta a esa pregunta. Para las asistentes a nuestro panel en Zoom, nuestro panel virtual, pueden elegir un número, ya sea el 2 o el 5. Cuéntenos. 2 o 5. 2. A ver, venga, el número 2. ¿Quién dijo 2? Yo. Sole. Yo, Sole. ¿Cuáles son las recomendaciones para después de realizar un aborto? También, después de un aborto, ¿cuándo se puede volver a realizar una prueba de embarazo? Ok. Perdón, que estoy un poco afónica, ¿no? Antes de responder, esta pregunta, quiero agregar a la pregunta anterior sobre medicamentos. Para comentar que en Costa Rica no está registrado el misoprostol ni la mifepristona, obviamente, ¿no? Desde el año 2018 que la autoridad sanitaria no renovó el registro del misoprostol. Por tanto, la posibilidad de que las mujeres tengan acceso a un medicamento que no es misoprostol es alta, ¿no? Por el mercado clandestino que es muy fuerte, ¿no? Entonces eso también quería dejarlo ahí, porque la realidad de todas mis otras compañeras en este panel, en México, en Colombia y la Argentina, es absolutamente diferente, ¿verdad? O sea, la compañera dijo ahí, bueno, va a la farmacia y se compra los medicamentos. Bueno, eso no ocurre en Costa Rica. Entonces, ahorita, volviendo a la pregunta que hacías, Mara, perdón, ¿me la puedes repetir de nuevo? Claro que sí. ¿Cuáles son las recomendaciones para después de realizar un aborto y cuándo se puede volver a realizar una prueba de embarazo? Ok, se puede volver a realizar una prueba de embarazo propiamente tal, ¿verdad? Que también es utilizada la prueba de embarazo como una manera de asegurarse que el aborto ya ocurrió, ¿verdad? Pero hay
para que esta prueba salga negativa, tiene que esperar por lo menos entre 20 a 30 días, ¿no? Una forma de asegurarse que ocurrió el aborto es, obviamente, con los signos y síntomas clínicos que van disminuyendo, todos los signos y síntomas propios del embarazo que van desapareciendo con el correr del tiempo, ¿no? Y en cuanto a qué cuidados, lo que siempre se insiste, y digo así como se insiste porque a veces las mujeres quieren primero resolver la situación del embarazo no deseado o no planeado con el tema de la autogestión del aborto, es el tema de usar un método anticonceptivo para evitar nuevamente quedar embarazada, ¿no? Yo diría que básicamente eso, o sea, todas aquellas otras recomendaciones que se pudieran pensar, así como que, sería como una manera de como medicalizar, ¿verdad?, el tema de la autogestión del aborto. Ocurre el aborto y la mujer puede seguir con su vida cotidiana sin ningún problema. Sin embargo, insisto, también yo, a propósito que decía, insistimos con las mujeres, que la mujer debe tener la información que si vuelve a tener relaciones sexuales coitales, la fertilidad se recupera muy rápidamente, por lo tanto tiene que tener la información correcta sobre cómo debe protegerse para evitar un próximo embarazo. Yo lo centraría ahí básicamente, y como digo, la mujer seguir con su vida cotidiana y ojalá, ¿verdad?, en aquellos países donde ya el aborto está despenalizado, legalizado, si tiene derecho a licencias y ese tipo de cosas, de aprovechar su licencia y descansar y, como digo, seguir con la vida. Muchas gracias, Ole. Creo que fue una respuesta muy, muy completa y al haber elegido la 2, estamos dejando entonces para nuestras compañeras en vivo la pregunta 5 de este combo de preguntas que nos lanzaron las personas que nos están viendo, las personas del público. Y entonces la pregunta 5 para nuestras compañeras en vivo es, fíjense qué interesante está planteada la pregunta, ¿cuánto tarda el vientre en volver a la normalidad después de un aborto? Yo volteo a mi izquierda y a mi derecha. Yo también. Sí, pues depende de las semanas de gestación que tenga. Entre más pequeño las modificaciones en el vientre, en el útero, pues son insignificantes. O sea, un embarazo de 5, 7, 8 semanas, 12 semanas, ni siquiera ha salido del huesito aquí de la sínfisis. O sea, el útero tiene el mismo tamaño y cada vez en embarazos mayores de 12 semanas va creciendo más y dependiendo de qué tan grande sea el embarazo, pues cuánto tiempo tarda. Pero digamos que en un aborto del primer trimestre, pues no hubo ninguna modificación y de inmediato expulsa y es como una menstruación, como si hubiese menstruado y queda exactamente igual, no pasó nada ahí. ¿Querías añadir algo, Susan? Pues se puede agregar tal vez que en el tiempo que tarda hasta que llega la primera menstruación, pues ya el cuerpo está ya completamente de regreso a una situación de no embarazo, ¿no? Entonces suele ocurrir entre 4 y 8 semanas después del aborto, y ya, ¿no? Como ya ni hormona en el cuerpo, no solamente el vientre, pero también como los demás efectos de no embarazo sobre el cuerpo, pues ya han desaparecido. Es muy rápido. Y entonces, última cosa, que este tema de los hormonas, qué tan rápido desaparecen del cuerpo, pues es rapidísimo, ¿no? Entonces justo esto tiene que ver con cómo puede saber que haya funcionado, aparte de que puede observar o sentir cuando se expulsa el embarazo, también los síntomas que pueden sentir por las hormonas en embarazo, principalmente el primer trimestre, pues desaparecen
el mismo segundo o tercer día, ¿no? Entonces, tan rápido el cuerpo ya vaya como regresando a su estado no embarazado. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues yo agradezco que han aceptado este reto de seleccionar preguntas lanzándonos al vacío a ver qué pregunta nos tocaba, y estamos también muy agradecidas con el público que nos ha seguido hasta esta hora para escuchar acerca de la autogestión del aborto. Me parece que el panel de aliadas, amigas, compañeras que se han reunido esta noche para hablar de la autogestión del aborto, pues nos han dejado algunos temas y algunos mensajes clave muy contundentes. La autogestión del aborto es una manera válida de tomar decisiones sobre nuestra reproducción y nuestro cuerpo. Es posible, es viable, y quizá necesitemos información de alguien más o incluso de alguien profesional de la salud, pero este es un proceso que podemos vivir con intimidad, con privacidad, pero también con seguridad, así que adelante cuando necesitemos tomar esta decisión. Creo que otro mensaje muy importante tiene que ver con pensar en la autonomía, en la autodeterminación. La autogestión del aborto tiene muchos aspectos protectores, nos protege del estigma, nos da esa intimidad y esa privacidad, e incluso, como bien dijeron nuestras amigas y nuestras aliadas de este panel, es una decisión que no estamos obligadas a compartir con nadie más, porque tiene que ver con el bienestar de nuestro propio cuerpo y con el pensar en nuestro futuro. Me parece que otro mensaje como muy importante de este panel pues tiene que ver con conocer nuestro cuerpo. En varias ocasiones a lo largo del día y en este panel, por supuesto, hemos hablado de cómo vamos midiendo las sensaciones en nuestro cuerpo cuando nos dicen que estamos listas para hacer la autogestión del embarazo o cuando éste ha cesado. Y entonces escuchar, estar atentas y procurar el autocuidado de nuestro cuerpo, bueno, es una manera sin duda muy responsable. Como ya nos decía nuestra amiga Diana Moreno de Profamilia, hay muchas barreras para la autogestión, pero hay caminos para vencer todas y cada una de ellas. Así que en IPAS, LAC y las organizaciones que han ayudado a coordinar esta campaña, no sé si abortar o no, confiamos plenamente en que existen varias vías para el aborto seguro y una de esas es la autogestión del aborto. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que renueven energías porque tenemos mucho de qué hablar y sobre todo porque en varias ocasiones hablamos de las redes de acompañamiento durante este panel, porque están presentes, porque buscan acompañarnos y que estemos seguras. Así que si ustedes ahora quieren conocer un poco más de las redes de acompañamiento, quiénes son, dónde están, son o no feministas, son activistas, qué se necesita para formar parte de una red, quédense con nosotros las siguientes 2 horas en este live stream, no sé si abortar o no.org. Muchísimas gracias. No sé si abortar o no. Es una campaña regional que hemos creado desde IPAS Latinoamérica y el Caribe y Zarape Corp, y que lanzamos de la mano de otras 180 organizaciones en más de 13 países de la región, con el objetivo de detonar una amplia conversación en el espacio virtual sobre aborto seguro en Latinoamérica y el Caribe. Esta campaña da origen también al live stream de aborto seguro más largo de la historia, donde más de 90 expertas de la región estaremos dando respuesta a todas, sí, todas tus preguntas sobre aborto. A ti, que ya estás acá, queremos agradecerte por unirte a esta transmisión sin precedentes. Te animamos también a dejar tus preguntas en el chat de este sitio web. Las personas aquí reunidas haremos un enorme esfuerzo por dar respuesta a todas tus preguntas durante estas 24 horas. Así que anímate. Para nosotras es muy importante activar esta campaña para América Latina, porque es justo aquí donde está la subregión del mundo con mayor número de países que criminalizan totalmente el aborto, sin excepciones.
de los 7 países que integran Centroamérica, 3 penalizan el aborto sin ninguna excepción. Hoy saludamos y abrazamos a quienes se han sumado a esta articulación regional y sobre todo a quienes impulsan y sostienen el movimiento en contextos de alta criminalización para cualquier tipo de activismo, especialmente el feminista y a favor del aborto, como está ocurriendo en El Salvador, en Nicaragua y en Argentina. Estamos especialmente agradecidas porque decidieron sumarse a esta iniciativa de comunicación para contribuir a romper el silencio y el estigma. Agradecemos también a todas las personas que han confiado en este espacio para compartir información. Y finalmente, queremos invitarte a seguir todas las piezas y etapas de esta campaña a través del hashtag no sé si abortar o no. Y también seguirnos en todas las redes sociales. Ya verás que valdrá la pena.